personas que nos rodean nos contagian y nosotros a ellas a la vez. Somos de alguna manera muy vulnerables, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para desarrollar estados sublimes, inicialmente, hasta tener cierta fortaleza interna, tenemos que buscar un entorno idóneo, ¿no? Con personas sanas, positivas, que de alguna manera alimenten y favorezcan este desarrollo interno. Es muy importante. Entonces, la sangha a nuestro nivel es vital, es el factor que nos define. Algo tan simple, ¿no? Si tú haces una promesa de ir al gimnasio, ¿no? 3 veces a la semana para lucirte bien en un bikini en el verano, es muy difícil, ¿no? Todas las personas que hacen esa promesa a fin de año, casi todas la rompen en 2 semanas, ¿no? Porque cargamos todo el peso de ese proyecto en la voluntad. Y cuando fallamos, decimos, no tengo suficiente fuerza de voluntad. Entonces tenemos que ser mucho más prácticos cuando queremos emprender este gran proyecto de desarrollo, cultivar estados sublimes, ¿no? Internos. Tenemos que aprovechar la ayuda externa. Y si tenemos unas personas que van a meditar con nosotros, que van a ir al gimnasio con nosotros, que nos sacan de la cama aunque esté lloviendo, eso garantiza nuestro éxito. Si no, cada instante, cada sesión tenemos que elegir correctamente. Y eso es difícil, muy difícil. Entonces tenemos que emplear todo tipo de técnicas para ayudarnos, ¿no? Y el grupo, la hermandad, esta comunidad, es algo que nos puede ayudar enormemente. Anything else? In English? Sí. Me gustaría que dijeras algo más sobre el concepto de sabiduría, porque no me ha quedado claro. El concepto de sabiduría, el fin último. Sí. Cuando ya has llegado al estado de meditación y quieres mantener esa calma de la mente, falla porque falla la sabiduría. Entonces, sí, sabiduría es una de esas palabras que está demasiado mística, ¿no? Para nuestro interés. Es simplemente reconocer. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo. Le preguntan a su santidad el Dalai Lama, ¿tú te enfadas? Él dice, por supuesto, yo soy un ser humano, yo me enfado. Dice, yo no me enfado al enfado. Todos quedan un poco sorprendidos. ¿Qué quiere decir eso? Dice, la reacción inicial es casi biológica. No se puede frenar, ¿no? Si alguien te critica, te molesta. Si tomas algo amargo, te retraes. Si tomas algo con azúcar, hasta un bebé, ¿no? Se interesa. Entonces, el primer contacto con estimulación sensorial o con una memoria es casi involuntario, biológico. Pero el segundo instante sí depende de nosotros. Depende de nosotros si lo podemos reconocer. Cómo se encadenan los eventos mentales dentro de nosotros. ¿Cuáles son esos catalizadores, ¿no? Que provocan las emociones fuertes y sacan a la luz un patrón que tenemos adentro? Entonces, eso no solo se hace con atención, de estar atento y ver los dominos no caer, ¿no? Ver cómo se encadenan esos eventos, sino hay que tener la sabiduría que descubre, esto trasciende la sabiduría conceptual, la sabiduría que reconoce cómo se enganchan. Por ejemplo, tú estás meditando, ¿no? Y tú estás dedicada a concentrarte en la respiración, ¿no? Y de repente surge una distracción que se apodera de ti por 30 segundos. Y la pregunta es, ¿por qué ganó? ¿Por qué esa idea ganó? Te capturó, ¿no? Si tú estabas comprometida a respirar, a concentrar, a estar presente, ¿por qué? Y
eso es algo que tenemos que descubrir dentro de nosotros. De dónde surgen los pensamientos, cómo se manifiestan, cómo ganan, cómo capturan y enganchan nuestra atención y después cómo de ahí se encadena una serie de consecuencias. Cómo vamos al pasado, cómo proyectamos al futuro. Y eso no es solo atención. La atención lo que hace es cortar el contacto con el objeto físico, visual, auditivo, lo que sea, o el objeto mental. No sé si habéis escuchado los 2 eslabones de la interdependencia, que es una presentación del proceso cognitivo de la perspectiva budista. Entonces hay un momento en donde la conciencia, o mejor dicho, los sentidos, 5 sentidos, o el sexto, que es la mente, topa, se encuentra con el objeto correspondiente. Y ese evento le llamamos contacto. Y de eso produce una sensación que, como dijimos ahora, es grata, desagradable, neutral. Y eso es involuntario, casi biológico. Pero está en nuestro poder parar el tren ahí. Que de ahí no hay esta reacción visceral de aferrarse a eso, de hacerse adicto, dependiente a eso, o por el otro lado, rechazarlo severamente, crear aversión, rechazo. Porque eso genera patrones, eso es lo que genera estas semillas en el subconsciente. Entonces, no solo es necesaria la atención para romper esa cadena de consecuencias, sino la sabiduría que comprende cómo se desarrolla. Y primero empieza con una sabiduría intelectual y después es una sabiduría experiencial. Uno lo vive, lo experimenta. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy en general, todo lo que vais a leer en libros, es una aproximación. ¿Captan esa idea? Entonces el Buda dijo, por favor, no aceptéis lo que yo digo, simplemente porque lo dice un ser supuestamente iluminado, porque viene de una tradición, porque está en un libro sagrado, ¿no? Porque esté de moda, sino vosotros tenéis que probar, experimentar, y si descubres que eso es una verdad, entonces lo adoptas. Entonces todo lo que vamos leyendo, escuchando, es el dedo que está apuntando a la luna, no es la luna. Entonces, cuando hablamos de empatía, de este amor, todo esto es simplemente una pista que nosotros tenemos que después descubrir con la experiencia dentro de nosotros. Esa pista es vital. Por lo menos tenemos que tener las claves, las pistas, ¿no? El mapa. Y después hay que transitarlo paso a paso y experimentarlo. Entonces, absolutamente es necesaria la atención, desarrollar la atención. Esa es la madre o el padre de todas las meditaciones o todos los trabajos mentales. Pero aparte de eso, hay que desarrollar sabiduría intelectual y experiencial para descubrir cómo transcurren los eventos mentales, para poder lidiar con ellos. Porque si solo tenemos una herramienta, que es la atención, solo vamos a poder resolver un problema. Otros problemas se resuelven con antídotos, empleando el estado mental opuesto para neutralizar. Otras se neutralizan viendo la esencia de ese evento mental, viendo la naturaleza de ese evento mental. Entonces, con sabiduría aquí queremos decir algo muy simple, quiere decir nuestra primero comprensión y después nuestra experiencia de la realidad, subjetiva y objetiva. Y eso es realmente lo que nos empodera, eso es lo que nos ayuda a mejorar. Sí. Una pequeña pregunta, ¿la neutralización? No, perdón. Posterior. Sí, has empleado el término ecuanimidad.
Te quería preguntar si es lo mismo que imperturbabilidad o si no es lo mismo en que se diferencia. Muy bien. Entonces, es interesante porque en el contexto del budismo clásico, hoy en día tenemos la escuela Theravada, es un poco un estado mental de equilibrio, ¿no? La perspectiva mahayana es más un estado de imparcialidad, de valorar a todos los seres por igual y desear que todos los seres tengan ese estado equitativo, ¿no? De igualdad, de no parcialidad. Entonces, algunos meditadores hablan de un estado de equilibrio interno, pero el enfoque en el contexto de hoy de la compasión y el amor es un estado de igualdad. ¿Respondí bien? ¿Esa era la pregunta? Ecuanimidad. Sí, seguramente has contestado fenomenal. Solo quería decir, la ecuanimidad es efectivamente tratar a todos los seres por igual. No solo los humanos, sino a todos los seres. Pero en la civilización filosófica occidental se emplea, me parece a mí, no lo sé, un poco más la imperturbabilidad, que sí que creo que tiene un nexo de unión con la ecuanimidad, porque la imperturbabilidad te lleva a no reaccionar, a comportarte de una manera ética, a dominarte a ti mismo, a las emociones, y la imperturbabilidad te lleva a la ecuanimidad o al revés, y esa era la duda que tenía, era preguntar tu reflexión sobre la imperturbabilidad, que es no reaccionar frente a casi nada, considerando que todo está bien, todo se produce por necesidad y en armonía, es una expresión filosófica griega, que enlaza con la ecuanimidad. Quisiera preguntarte por esos dos conceptos. Vale. Sí, es muy interesante. De la perspectiva budista, la imperturbabilidad que tú mencionas lo definiríamos como paciencia. Es otra cualidad, otra virtud que hay que desarrollar, ¿no? Paciencia se basa en la aceptación, es muy cercano a lo que estás diciendo. Aceptar quién soy yo, aceptar a los demás y aceptar la situación tal como es. No mis expectativas de cómo debería ser, cómo me debe tratar y demás, pero aceptarla tal cual es. Y hay tres diferentes tipos de paciencia, ¿no? Hay la paciencia ante las injusticias que juzgamos de otros, hay la impaciencia a las dificultades, desde adiestramiento, entrenamiento mental, y después la paciencia más sutil de todas es aceptar la verdad última, estar cómodo en un sitio en donde no hay referencia. Eso ahora es muy atractivo, ¿no? Pero si estuviéramos ahí, ¿no? Si de repente se cortan todos los lazos con las identificaciones que nos anclan en la realidad, sacan todas las máscaras, imagínate si no hay esta piel que nos define, ¿no? Si uno no sabe en dónde empieza y acaba, ¿no? Qué está arriba y abajo, es un estado de meditación que se logra. Entonces, inicialmente es atractivo porque es muy liberador, ¿no? Pero después nos da miedo porque no sabemos quiénes somos. No hay nada que de alguna manera nos deforma, nos delimite. Entonces, esa es la paciencia más sutil, aceptar esta verdad absoluta, reconocer la claridad o la luz o el espacio de la base de la conciencia, la naturaleza de la mente. Pero sí, está muy relacionado, tiene razón, con la ecuanimidad, ¿no? Entonces aceptamos a todos los seres tal como son, ¿no? No nos perturbamos por sus juegos, ¿no? Estamos leyendo la realidad de los seres a un nivel más profundo, no a nivel de características superficiales y cómo se relacionan conmigo, que es la manera habitual de definir si alguien es bueno o malo,
sino aparte de cómo se relacionan conmigo, el bien que me pueden aportar o no, si los valoro por igual. Hola, muy buenas. Quería preguntar respecto a lo que comentabas antes de la neutralización, ¿no? La neutralización o antídoto sería una solución quizás buena en este sentido, ¿no? Ante el sufrimiento, pero igual menos perdurable que cuando se ha cultivado la atención. Luego porque yo es que no soy de Nueva York, entonces no soy tan directo, ¿no? La neutralización o antídoto yo lo veo quizás relacionado con la compasión, como se vende, como cultivo de emociones positivas, y quizás sería, no sé si mejor o peor, que ahí vendría la pregunta, el cultivo de la compasión debería de venir cuando ya se ha trabajado mucho y muy mucho la atención, ¿no? Sería la forma de consolidar ese trabajo de la compasión. Yo porque quizás a veces entendemos la compasión como el cultivo de emociones positivas, que está bien, ¿no? Es una forma de trabajar las emociones. Yo estoy mal, me doy cariño, me relaciono, me siento conectado con los demás, pero quizás eso queda un poco, no voy a decir hedonista, pero queda en el cultivo, no perdura, no sé si... Sí, casi. A ver si puedo entender lo que dijiste. Sí, definitivamente la atención debe venir primero, ¿no? Esa es la base, por decirlo así, de todo el desarrollo o el cultivo de estados mentales positivos, ¿no? Esa es la herramienta base. Si no tenemos eso, no podemos emplear el instrumento de la mente y dirigirlo en alguna dirección. Cuando hablamos de utilizar la compasión, la compasión o el altruismo como antídoto, estamos hablando en el contexto de atender a uno de las distorsiones primarias. Pero en su uso cotidiano, cuando en el contexto de meditación, cuando usamos la palabra antídoto o remedio, se refiere a un estado que compensa, ¿no? Un desajuste temporal. Entonces, si uno de repente tiene una atracción severa a una tarta de chocolate, ¿no? Entonces la visualiza como excremento, ¿no? Entonces visualizar y ver las moscas y el vapor subir, de alguna manera neutraliza el encanto exagerado por el chocolate negro de Suiza, ¿no? Entonces es un poco peligroso porque tiene residuo, ¿no? Especialmente el excremento siempre deja su mancha, ¿no? Pero sirve a nivel temporario para neutralizar esa otra exageración, ¿no? Ese es a nivel bruto, ¿no? De estar enganchado a objetos particulares. Y después hay otro tipo de extremos al que podemos caer, ¿no? Si sabéis, cuando hablamos del estado equitativo de shamatha, hay 5 obstáculos y 8 antídotos, ¿no? Entonces, cuando estamos logrando el estado de equilibrio, la mente, después de mindfulness es un aspecto a nivel clásico, después lo podemos debatir. A nivel clásico es un aspecto de la atención. En Pali es sati, en sánscrito es smriti, en tibetano es trempa. Es el aspecto más burdo de la atención que funciona para recordar el objeto que debemos atender y retener ese objeto en el presente, ¿no? Pero una vez que eso se establece, después surge otro aspecto más sutil de la atención, ¿no? Que se llama sheshin en tibetano. En castellano alguna vez se lo ponen introspección, algo así, que mide la calidad de la conexión con él. Y a ese nivel, ¿no? Cuando estamos al segundo o tercer nivel de shamatha, entonces la mente tiende a caer en lo que es opacidad, ¿no? Somnolencia o dispersarse, ¿no? Demasiado activa. Entonces, para encontrar ese equilibrio, ¿no? Que es tan delicado, que la mente esté por un lado tranquila, completamente tranquila y completamente despierta,
muy difícil, ¿no? Porque cuando estamos muy atentos estamos disparados, distraídos. Cuando estamos muy tranquilos estamos adormecidos. Entonces lo que tratamos de buscar, ¿no?, en el estado de quietud meditativa, calma mental, como queréis llamar, es el ejemplo clásico de una lámpara, ¿no?, que ilumina una pintura pero está protegida del viento. Una mente que está completamente lúcida y al mismo tiempo completamente tranquila, ¿no? Entonces siempre vamos cayendo de un extremo a otro, ¿no? Primero de una manera severa y después de una manera más sutil. Entonces ahí hay que hacer mini ajustes. Y normalmente cuando hablamos de la literatura clásica, cuando se usa la palabra antídoto, es para hacer esos mini ajustes, ¿no?, para no caer en la somnolencia, no caer estupor, y no caer en lo que es la dispersa, una mente agitada. Entonces, hay, en su contexto más amplio, decimos que la conducta es un antídoto para las acciones negativas. En el contexto meditativo, un objeto desagradable neutraliza un objeto agradable, ¿no? Y después, a nivel de encontrar un estado de shamatha, de quietud meditativa, una absorción meditativa, hay estos mini ajustes que hay que hacer entre una mente muy apaciguada y una mente muy agitada.